una sola iglesia. No es una denominación particular, no es una iglesia en una sede o en un gobierno particular, sino es en Cristo Jesús y a través de la sangre del nuevo pacto. Sí. Que somos reagrupados y reconstruidos como pueblo, como nación, como un reino, el reino de Dios. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. En estos días estamos compartiendo una serie especial titulada Lo mejor del 2025, y uno de los recorridos que no podía faltar es nuestra serie en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios, las riquezas de su gracia. Aquí vamos a recordar que en Cristo Dios nos ha dado una fuente inagotable de bendiciones espirituales. No las recibimos porque las merezcamos, sino porque el Padre quiso glorificarse mostrando su bondad a quienes nada merecían. Si has creído en Jesús, esas riquezas de gracia son tuyas. Son tuyas y mías por la fe. En ellas encontramos todo lo que necesitamos para vivir para la alabanza de su gloria. Que tu vida sostenida por la gracia sea para la gloria de Dios. Amén. Hoy vamos a sumergirnos en la segunda parte del capítulo 2 de Efesios y vamos a explorar del versículo 11 al 22. En esta ocasión me acompaña mi hermano el pastor David Menéndez, con quien vamos a desentrañar el poderoso mensaje de cómo las promesas de Dios se cumplen en Cristo Jesús. El final de los tiempos ha llegado, es decir, el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo Jesús, lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento a través de los diferentes pactos de promesa. Aquí vemos un resumen muy poderoso de su cumplimiento. Si tienes una Biblia, busca Efesios 2:11 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Pues hoy estamos mirando la segunda parte del capítulo 2 de Efesios. El viernes tuvimos al grupo de pastores y el hermano Jason hablando acerca de Efesios 2 del 1 al 10. Pero ahora vamos a ver del 11 al resto del capítulo 2. Y hoy voy a estar teniendo una conversación acerca de este pasaje con mi hermano David Menéndez. Así que bienvenido de nuevo al Faro de Redención, David. Qué bueno, Dani, poder estar aquí compartiendo la palabra una vez más. Gracias al Señor. Ahora vamos a ver este pasaje. Mira, cuando estábamos terminando nuestra conversación el viernes acerca de Efesios 2 del 1 al 10, tú me dijiste, ay, yo quisiera seguir con la próxima sección. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Verdad? Amén, y por eso estamos aquí hoy. Pero, ¿qué fue de esta próxima sección que te entusiasmó, te interesó tanto en...? Bueno, es el cumplimiento, ¿verdad? Este pasaje, después de habernos hablado de la salvación por gracia a través de la fe, que hemos sido resucitados con Cristo Jesús, sentados en los lugares celestiales. Hay algunas referencias aquí al final del capítulo que yo creo que nos hablan de que el final de los tiempos ha llegado, es decir, el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo Jesús, lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento a través de los diferentes pactos de promesa.
aquí vemos un resumen muy poderoso de su cumplimiento. Así que Dios había hecho promesas Sí. en el Antiguo Testamento y estamos viendo el cumplimiento de esas promesas Sí. en este pasaje. Correcto, correcto. Yeah. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a hablar de eso, David. ¿Por qué no escuchamos ahora la lectura del pasaje en la voz de Taimí? Taimí nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Efesios 2, del 11 al 22. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias, Taimí. Otra vez, eso fue Efesios 2, del 11 al 22. David, en el versículo 11, por lo menos en la versión mía, comienza con la palabra por tanto. Yeah. Recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, empieza con esa frase por tanto. Quizás en la versión tuya diga algo diferente, pero ¿a qué se refiere? Sí. Siempre cuando vemos eso en la Biblia, sabemos que se refiere a algo anterior. Entonces, Yeah. ¿a qué se está refiriendo aquí? Hemos terminado el pasaje anterior habiendo visto que somos ahora Eshura, somos creados en Cristo Jesús, somos una nueva creación, una nueva criatura. El Antiguo Testamento hablaba de algo nuevo que Dios iba a hacer. Sí. Esto nuevo ha venido a la luz, y en términos, el apóstol Pablo aquí nos dice que en tiempos pasados estábamos separados de Cristo, excluidos, éramos llamados incircuncisión, ¿verdad? Y entonces se nos citan que éramos excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos. Tenemos aquí referencias precisas al Antiguo Testamento en cuanto a pactos y juramentos del Antiguo Testamento. La primera es la circuncisión, ¿verdad? La circuncisión que viene dentro del pacto o la promesa que Dios le hizo a Abraham y le da la señal de la circuncisión, ¿verdad? Como esa seguridad, como dice allá en Hebreos, para ese consuelo fuerte que Abraham debería de tener en cuanto a la promesa que Dios le había hecho. Y la promesa era el Mesías, era la simiente prometida. Sí, en la cual todas las naciones, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Correcto. David, vamos a decir algo aquí para nuestra audiencia, aclarar. Estamos hablando ahora primero del pueblo judío, que son los descendientes en la carne de Abraham. Correcto. Y Abraham les había hecho, Dios le había hecho una promesa a Abraham de bendecir a las naciones de la tierra a través de su simiente. Correcto. Que eso apunta a Cristo, apunta al Mesías. Exactamente. Y entonces el pueblo judío tenía esta identidad de sentirse, y no lo vamos a decir en un sentido negativo, pero, es correcto. pero de sentirse especiales, claro, sentirse escogidos, separados del resto de la humanidad,
por medio de los reglamentos, los mandamientos, los rituales y el rito de la circuncisión. Y por eso, como eso era algo tan especial para su identidad, ahora ven a los que no son judíos, los gentiles. Eso somos nosotros, mi hermano. Tú y yo somos gentiles para los judíos, ¿verdad? Y a nosotros nos llaman o nos llamaban en ese tiempo la incircuncisión porque no éramos parte, claro, según el concepto de ellos, del pueblo especial de Dios. Y Pablo lo que está revelando es que, David. Sí, bueno, que precisamente vendría un tiempo donde los gentiles serían incluidos en esta promesa. Que la promesa, como le fue dada a Abraham, no iba a ser simplemente para el pueblo de Israel, sino también para las naciones del mundo. Iba a haber una inclusión, una expansión. No es que se reemplacen a los judíos o que se echen a un lado, se rechacen, sino que la promesa antes del pacto mosaico, en el pacto abrámico, es que Abraham y su descendencia heredarían todas las naciones. Por lo tanto, pudiéramos decir que hay dos temas en el Antiguo Testamento importantes que tienen que ver con reagrupación y reconstrucción con la venida de la simiente, con la venida del Mesías. ¿Reagrupación de qué? De pueblo, de nación. Y esto se va a dar, como dice aquí, ahora ustedes, gentiles, que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, es decir, del pueblo de Dios, ahora son uno, ahora están incluidos, ahora ya no están separados, ya no están alienados, ¿verdad? Ya no están lejos, sino que ahora han quedado unidos a este pueblo de la promesa. Ahora somos reagrupados todos como ciudadanos de Israel. Como hijos de Dios, en Cristo Jesús ya no hay ni judío ni gentil, en el sentido de que todos ahora somos herederos de esta misma promesa que Dios le hizo a Abraham y que transcursó su trayectoria en la historia de la redención a través de la historia del pueblo de Israel, el pacto mosaico. Aquí se cita extraños a los pactos. Nosotros teníamos ideas ante los gentiles separados de los pactos, administraban la promesa. Sí. No teníamos esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora somos reagrupados, número uno, como pueblo, como nación, junto al remanente de Israel, que también han recibido y han creído en esta promesa. Bueno, mira cómo lo dice Pablo en el versículo 13. Él dice, ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Eso es yo creo que es lo primero que podemos ver ahí, que ¿cómo estábamos antes? Sin Cristo, sin ciudadanía. Sin ciudadanía. Extraños a los promesas. No teníamos promesa, extraños a los pactos de la promesa. No habíamos recibido palabras, revelación de Dios. Nada. ¿Verdad? Pero ahora hemos sido acercados. El Señor nos trae a Él y es por medio de la sangre de Cristo. Su sangre. Esto es como mencionábamos cuando nos unimos en la última oportunidad, la verdadera universalidad o catolicidad del pueblo de Dios o de la iglesia. Una sola iglesia. Es una denominación particular, no es una iglesia en una sede o en un gobierno particular, sino es en Cristo Jesús y a través de la sangre del nuevo pacto. Sí. Que somos reagrupados y reconstruidos como pueblo, como nación, como un reino, el reino de Dios. Ahora, entonces Pablo sigue diciendo que lo que nos une no es el esfuerzo de hombres por reconciliar, no es un esfuerzo político, no tiene que ver con armas ni con acuerdos humanos, sino que Él mismo, Jesús, es nuestra paz. Amén. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era la pared intermedia de separación, David? Bueno, el templo, ¿verdad? El templo tenía la corte de los judíos. Sí. Y no se podía entrar, los gentiles no podían entrar al templo. No, se dice que habían letreros que le decían a la gente que tuvieran cuidado de no pasar. De no pasar. Si no eran judíos, no podían pasar porque estaban arriesgándose la vida. Correcto. Esto servía
para anunciar y proclamar que al reino de Dios se entra bajo los términos de Dios, ciertamente, sí. y conforme al pacto, a la revelación que Dios ha establecido. Ese pacto y esa revelación fue manifestada al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero con el propósito de que apuntara a que los términos de Dios para bendecir al mundo iban a ser a través de la sangre de Cristo, que en Cristo Jesús es donde estaba esa puerta, esa división que ahora no es gentiles y judíos, hombres o mujeres, siervos o libres, sino es ahora división, creyentes o no creyentes, justificados o no justificados. Si creemos en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aceptados en Cristo Jesús. Nosotros que estábamos lejos, que no teníamos promesa, que no conocíamos las promesas de Dios para la salvación de un pueblo y de la humanidad. Ahora, a través de la fe en Cristo, tenemos paz. Paz para nosotros que estábamos lejos y paz también para el pueblo que estaba cerca. Pero también ellos tenían que creer en el Mesías prometido, en las promesas de aquellos pactos que se le hizo a ellos, pero que ellos desafortunadamente en una gran mayoría rechazaron. Pero Dios está reagrupando, reconstruyendo al verdadero pueblo en uno. Amén, amén. No, y otra vez, como cerrando ese pensamiento, Pablo dice, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Gloria a Dios. Es por medio de Cristo, amén, que ahora nosotros tenemos entrada en un mismo espíritu. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ahora somos creyentes, hijos de Dios. Es más, ni quiero decir cristianos aquí, aunque podemos decir cristianos, pero ahora ¿qué somos? Ahora somos hijos de Dios, amén, amén, de una misma familia, un mismo Padre, un mismo Espíritu, como dice Pablo en otro lugar, un bautismo, ¿verdad? Ahora dice, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son, como yo decía, de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ahí tenemos la reagrupación que el Antiguo Testamento prometía. Era una reagrupación global. El Señor Jesús también en los evangelios escuchamos decir, yo tengo ovejas que no son de este redil, a estas debo traer. Y Él dice que Él, ¿verdad?, iba a unir en uno a todas sus ovejas, a todo su pueblo de los cuatro vientos de la tierra. Es importante porque algunas personas están esperando promesas de reagrupación en un pueblo, en una nación, y estas promesas se cumplen en Cristo Jesús. Es la reagrupación de gentiles, los no judíos, junto con los creyentes de entre los judíos en una nación, en un pueblo, ¿verdad? Una misma ciudadanía. No hay separación, no hay dos planes paralelos que estén corriendo, ¿verdad? Uno para los judíos y uno para los gentiles. No. Ahora todos quedamos reagrupados, reunificados, todos dentro de la misma ciudad, con la misma ciudadanía, ¿verdad? Todos, no hay ningún ciudadano de segundo estatus, ¿verdad? En esta ciudad y en este reino. Claro que todos tenemos el mismo estatus. ¿Para qué? ¿Para qué somos reagrupados? Para una reconstrucción. Esas eran las otras promesas. Y la voz profética habla esto con el idioma profético del Antiguo Testamento. Claro. El idioma del pueblo de Israel, el idioma de Jerusalén, de la ciudad, de medir el templo, todas aquellas cosas. Pero estaban apuntando, cuando escudriñamos esa voz profética, vemos que la reagrupación iba a ser más amplia que simplemente los judíos en una tierra, en una nación en particular, sino que iba a agrupar de todas las naciones, aún a enemigos, los iba a congregar, ¿verdad? En la misma ciudad, en diferentes sedes. Oímos en el Antiguo Testamento de Egipto, oímos de Asiria, ¿verdad? Oímos los pueblos enemigos que ahora están también adorando a Jehová. Sí. Y que ahora somos unos en esta promesa. ¿Para qué? Para ser reconstruidos como un templo santo en el Señor.
Y el templo nos habla de la morada de Dios con el hombre. Esta es la nueva creación. Gloria a Dios. Y otra vez, la clave, mi hermano, es en Cristo. Es en Cristo. Esto es lo que es nuestro en Cristo. Ahora, David, te voy a hacer una pregunta de aplicación para ver si tú y yo estamos pensando de la misma manera. Pero, ¿qué importa todo esto para nuestra audiencia? ¿Qué importa saber que en Cristo ahora hemos sido unificados? ¿Por qué necesitan saber eso? ¿Qué significado tiene para ellos? El problema es, Dani, que nosotros no somos llamados a encajar la narrativa de Dios y de la redención en nuestra narrativa. En otras palabras, cuando nosotros decimos, bueno, estas cosas de teología, de la redención, ¿qué importan para mí, mi vida en Cuba o en los Estados Unidos, en este momento, en mi barrio, en mi ciudad, en mi comunidad, en las necesidades que yo tengo, en los problemas? Dios quiere que tú encajes tu narrativa en la narrativa que te estamos hablando. Eso es. En otras palabras, que tu visión de tu lugar en la tierra y en este mundo adquiera una perspectiva ahora dentro de la narrativa donde nosotros te hemos situado. Que entiendas cómo estabas. Estabas extranjero, estabas separado de Dios, estabas perdido en tu propia identidad, en tus propios pecados y en tu propia narrativa y guión y libreto personal. Sí. Y ahora Dios te comparte su historia, la que viene haciendo desde los tiempos de la antigüedad, y te dice, yo te tenía en mis planes y mis propósitos y ahora eres un conciudadano de esta nueva nación y ahora eres una piedra viva en este templo, en esta edificación, para que te unas a mis propósitos eternos. Amén. Ahora la persona puede descubrir los propósitos eternos de Dios para su vida y verse partícipe de esta gran nación y construcción de Dios a lo largo de la historia. Sí, David, eso es. Es que ahora, mi hermano, tú eres parte de una historia mucho más grande de la que tú te imaginabas. Claro. Tú quizás pensabas, bueno, mi historia es que nací en tal pueblo y voy a hacer tal cosa y me voy a casar con fulana y voy a tener hijos, voy a envejecer y si Dios quiere voy a... de nuestros proyectos. Sí, y esa es nuestra historia. Correcto. Quizás te has unido a una historia mayor y estás trabajando en tu ciudad, con tu gobierno. Correcto. Quizás tú has ampliado un poquito más y piensas, bueno, ahora yo voy a hacer, me voy para los Estados Unidos. En otras palabras, todos tenemos nuestra historia. Pero lo que debemos entender a través de este texto es que tú eres parte de una historia mucho más grande, Gloria a Dios, mucho más gloriosa. Amén. Una historia que es la historia del universo. Wow. Dios te ha llamado a ser parte de su historia de salvación, de su pueblo, de su edificio, como dice, que va a ser una morada para Dios. Eso es tu herencia si estás en Cristo. Amén. Así que deja que el Señor como que te alumbre hoy, como estuvimos leyendo, claro, estudiando hace unos días. Que Dios alumbre los ojos de tu entendimiento para que tú sientas ahora profundamente esta realidad, que tú tienes un propósito en Cristo mucho mayor de lo que te imaginabas. Ese propósito es para la gloria de Dios y déjame decirte, también es para tu bien. Amén. Es para la gloria de Dios, para tu bien. Yeah. Tú tienes un propósito en el reino de Dios. Amén. Con el pueblo de Dios. Entiéndelo. Créelo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Hemos escuchado hoy uno de los programas que hemos escogido para nuestra serie especial Lo Mejor del 2025. Y mientras cerramos el año, queremos mirar atrás y agradecer al Señor por lo que Él ha hecho en tantos corazones por medio de su palabra. Si uno de esos fuiste tú, por favor escríbenos por medio de correo electrónico a ministerio@elfaroderedención.org. Otra vez, ministerio@elfaroderedención.org o por WhatsApp al 1-909-237-8762.
Y si deseas escuchar más de nuestra serie Efesios, las riquezas de su gracia, puedes buscar los episodios de nuestro archivo en elfaroderedención.org/escuchar. Estos originalmente se transmitieron al aire en febrero del 2025. Mi hermano, al concluir este episodio, yo te voy a invitar ahora a reflexionar por un momento. Vamos a pensar acerca de la gran verdad que hemos explorado hoy. En Cristo hemos sido unificados y hechos parte de una historia mucho más grande y gloriosa de lo que jamás podríamos haber imaginado. No estás solo ni perdido en tu propia narrativa. Dios te ha incluido en su plan eterno de redención y te ha dado un propósito en su reino. Permite que esta realidad ilumine tu entendimiento y transforme tu vida. Si eres cristiano, vive en esa realidad. Y si todavía no has puesto tu fe en Él, cree en Cristo. Acepta su regalo de salvación y tu lugar también en esta gran familia de Dios. Vive para su gloria y tu bien. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Te damos gracias por el pastor David y todo lo que él ha compartido hoy. Esta conversación tan buena, Señor, llena de tus riquezas, Señor, de tu palabra. Pedimos ahora por nuestros hermanos que escuchan, por aquel que ya ha puesto su fe en Cristo, pero no sabía el gran significado de estar incluido. Gracias, Señor. Y para aquel que todavía no ha creído, Señor, ayúdalo a ver su gran necesidad y el gran problema que ha sido resuelto por medio de Cristo. Padre, hoy ayúdalo a poner toda su esperanza, toda su confianza en que Cristo murió por él, por amor, y que lo quiere salvar por pura gracia. En el nombre de Cristo. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Al apoyarnos, estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Tu colaboración nos permite llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Lo mejor del 2025. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.